Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 11 de julio del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 11 de julio del 2021. Este domingo, el Señor nos dice que, como católicos bautizados, tenemos la misión de ser profetas, o sea de llevar la palabra de Dios a todos los que nos rodean. Tenemos que ser luz, que alumbre en medio de la oscuridad. Aunque como el profeta Amós, quieran callarnos, tenemos que seguir hablando. Ya que Dios nos eligió en Cristo desde antes de crear al mundo para que fuéramos santos e irreprochables y después de escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, después de creer, seamos marcados con el Espíritu Santo. Y entonces seamos enviados a llevar a otros el mensaje de salvación, que el Señor confirmará con manifestaciones de su poder. Audioreflexión de la primera lectura, libro de Amós. El profeta Amós fue a predicar en el templo nacional, o por decirlo así en la catedral del país. Lo hace sin título ni permiso del sacerdote y empieza a denunciar el falso orden que permite el desarrollo de tantas riquezas privadas. El sacerdote Amasías había dejado de denunciar a los ricos sus abusos, porque las donaciones que el sacerdote Amasías recibía de estos ricos, le habían tapado la boca. Por eso, era normal que Amasías, sacerdote del rey, se escandalizara con lo que Amós estaba diciendo. En nuestros días, a lo mejor, Amós habría sido asesinado, desaparecido, detenido y apaleado por los influyentes, para que no hablara y no denunciara. Para Amasías, su sacerdocio era un trabajo bien remunerado, ya que los ricos le daban fuertes zumos para callarlo y como dice el dicho, el que paga el mariachi, dice qué canción se toca.
Amasías estaba convencido de que también Amós predicaba para ganar dinero o para enriquecerse como él lo estaba haciendo. El león cree que todos son de su condición, y por eso le dice: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Pero el sacerdote Amasías se equivocó. Amós simplemente era un laico, o sea, una persona que no era sacerdote, era un ser humano como tú y como yo, al que Dios le encargó una misión al llamarlo personalmente. Y por eso Amós dejó su rebaño y obedece el mandato de Dios, buscando solo y únicamente darle gloria a Dios. De ahí que Amós le responde: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por eso nada, ni nadie pudo detenerlo. Porque Amós no estaba trabajando para ganar dinero, o para agradar a los hombres, lo hacía con pureza de intención, pureza de corazón, lo hacía por verdadero y auténtico amor a Dios. Los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, estamos como Amós, trabajando para la extensión del reino de los cielos, sin ser hijos de profetas, ni profetas, solo gente común y corriente, que escucha el llamado de Dios, y que ha decidido darle una respuesta generosa, sin ningún interés económico, ni de ningún otro tipo, sino únicamente buscando darle gloria a Dios, buscando que el reino de Dios se extienda cada día más y más. En la Iglesia Católica existen dos tipos de servidores. Los que son como Amasías, que dicen que trabajan para Dios, pero la realidad es que se sirven de Dios en lugar de servirle a Dios, buscando la gloria personal o la remuneración económica, o alguna otra ganancia secundaria. Les falta pureza de intención, razón por la cual matizan el Evangelio y callan cuando tienen que denunciar. Y por eso, se sienten amenazados por los verdaderos profetas, de ahí que los atacan, los critican y los persiguen. Y los que son como Amós, que no buscan su gloria personal, ni enriquecerse con la evangelización, solo buscan obedecer a Dios, para que el mensaje de verdad y de salvación llegue a todos los hombres, y por eso, no solo no critican a los otros predicadores y servidores, sino que colaboran con ellos, buscando que el reino de los cielos se extienda cada día más y más. ¿Tú de cuáles eres? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, primer libro de Samuel capítulo 10, versículo 9 al 10. Apenas Saúl se alejó de Samuel, Dios le cambió el corazón y todas las señales se realizaron ese mismo día. Desde allí fueron a Gibea y se encontraron con un grupo de profetas. Lo invadió el Espíritu de Dios y se puso a profetizar en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Saúl, al igual que Amós, era un hombre común y corriente, que aceptó el llamado de Dios. Y vemos cómo Dios se encargó de todo lo demás. Le cambió el corazón, le llenó de su Espíritu Santo, de tal manera, que sin grandes estudios, ni grandes títulos, Saúl se puso a profetizar en medio de ellos. Porque el llamado a predicar, no es algo que venga de los hombres, sino de Dios. Y si nos fijamos en la historia, Cristo pudo haber elegido en su época a los doctores de la ley, a los escribas y fariseos, hombres preparados, conocedores de las Escrituras. Pero no eligió a ninguno de ellos, sino a pescadores, cobradores de impuestos, prostitutas. ¿Por qué? Porque Cristo quería que se viera que la evangelización no es obra de los hombres, sino de Dios. Lo único que necesita el Señor, para llenar a una persona de su Espíritu Santo, es pureza de intención, y la respuesta generosa y dispuesta del que es llamado, no importa que sea pobre o rico, sabio o ignorante, hombre o mujer, blanco o negro. Lo que importa es dar una respuesta en fe, que se traduzca en obediencia y en amor. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro del Éxodo capítulo 4, versículo 13 al 14 y 16. Anda ya, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés insistió: por favor, Señor, ¿por qué no mandas a otro? Esta vez Yahvé se enojó con Moisés y le dijo: ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Bien sé yo que a él no le faltan las palabras. Y yo les enseñaré todo lo que han de hacer, pues estaré en tu boca cuando tú le hables y en la suya cuando él lo transmita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés, al igual que Amós, no era más que un pastor de rebaños, por eso, siente que el llamado le queda grande, y por eso le pide a Dios que mande a otro.
Así estamos muchos católicos, ante el llamado que Dios nos hace para ir y predicar, pensamos que no somos capaces, que no tenemos facilidad de palabra, que no tenemos recursos, pero la verdad es, que lo único que se necesita es fe. Porque si tuviéramos la fe de Amós, la fe de David frente a Goliat, diríamos, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y nos lanzaríamos a obedecer. Desgraciadamente muchos les creen más a sus miedos que a Dios. Miedo a hacer el ridículo, miedo a que me critiquen, miedo al que dirán, etc. Ese miedo, no viene de Dios, sino del diablo. Miedo que utiliza el diablo para paralizar al hombre, para detenerlo, para desalentarlo, para no dejarlo avanzar, para no dejar que el católico, cuando es llamado por Dios, dé una respuesta generosa y obediente. Por eso muchos católicos, siguen sumidos en la esclavitud del pecado, porque todos pedimos a Dios la libertad, pero nadie quiere dar el primer paso para obtenerla. Un sacerdote preguntó a sus alumnos, ¿qué suelen decirle a Dios cuando oran? La mayoría de niños, empezó a decir, que ellos solían orar y hablar con Dios, solo cuando querían pedirle les remediara sus problemas, les curara sus enfermedades o para que les hiciera algún favor. Un niño permanecía callado. Entonces el sacerdote le preguntó, ¿rezas a Dios? A lo que el niño contestó, sí, cada noche. El sacerdote le dijo entonces, ¿y qué le pides? Nada, solo le pregunto si puedo hacer algo por él. Por eso es tan desconcertante ver que la mayoría de los humanos, en vez de felicitarse por la suerte de poder colaborar en la obra de Dios, se pasan la vida mirando hacia el cielo para pedirle que venga a resolver personalmente lo que es tarea nuestra, mejorar y arreglar. Dios quiere salvarnos, quiere liberarnos. Dios ya hizo su parte, ahora falta que tú hagas la tuya. Dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Cristo te necesita para amar y para salvar a la humanidad. ¿Cuál es tu excusa para no responder al llamado de Dios valientemente? Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 58, versículo 1. Grita con fuerza y sin miedo. Levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grita con fuerza y sin miedo. Esa debería ser la manera de hablar de un predicador. En el mundo, los actores, en las películas, en las telenovelas, nos cuentan mentiras, como si fueran verdades, ya que, con su actuación, nos llegan a convencer. En cambio, los predicadores, dicen verdades, como si fueran mentiras, ya que al predicar lo hacen con timidez, con inseguridad, con tanto miedo, que hacen que los escuchan, duden de las verdades reveladas por Dios. Por eso mucha gente se niega a creer en Dios. Es necesario para poder ser un buen predicador. Primero, creer en la verdad predicada, para poder predicar con fuerza, para poder predicar con poder, para poder ser testigos de la verdad. Segundo, ser valientes, es necesario dejar la cobardía por un lado y tener espíritu de intrepidez, de valentía, para hablar sin miedo, sin temores. Tercero, hablar con autoridad, si tenemos voz fuerte para gritar, hacerlo, y si no, usemos micrófono para ser escuchados. Ojalá que algún día pueden decir los que nos escuchan predicar, lo mismo que decían de Cristo. Predica como quien tiene autoridad. Somos velas y fuimos hechas para alumbrar, no debemos dejar que nada ni nadie nos impida cumplir nuestra misión y mucho menos que a la menor corriente de aire nos apaguen. Había una vez un hombre llamado Vela que, cansado de las tinieblas que rodeaban su existencia, se quiso abrir a la luz. Era esa su ansia, su deseo, su ambición, recibir luz. Un día la luz verdadera que alumbra a todo hombre llegó con su presencia contagiosa y lo iluminó, lo encendió. Y Vela se sintió feliz por haber recibido la luz que vence las tinieblas y da seguridad a los corazones. Muy pronto, se dio cuenta de que el haber recibido la luz, constituía no solo una alegría, sino también una fuerte exigencia. ¿Sí? Tomó conciencia de que para que la luz perdurara en él, tenía que alimentarla desde el interior, a través de un diario derretirse, de un permanente consumirse. Entonces su alegría cobró una dimensión más profunda, pues entendió que su misión era consumirse al servicio de la luz y aceptó con fuerte conciencia su nueva vocación. A ratos pensaba que hubiera sido más como no haber recibido la luz, pues en vez de un diario derretirse, su vida hubiera sido un estar ahí tranquilamente. Hasta tuvo la tentación de no alimentar más la llama, de dejar morir la luz, para no sentirse tan molesto. También se dio cuenta de que en el mundo existen muchas corrientes de aire que buscan apagar la luz. Y a la exigencia que había aceptado de alimentar la luz desde el interior, se unió la llamada fuerte a defender la luz, de ciertas corrientes de aire que circulan por el mundo.
Más aún, su luz le permitió mirar más fácilmente a su alrededor y alcanzó a darse cuenta de que existen muchas velas apagadas. Unas porque nunca habían tenido la oportunidad de recibir la luz. Otras por miedo a derretirse y las de más allá, porque no pudieron defenderse de algunas corrientes de aire. Y se preguntó preocupado, ¿podré yo encender otras velas? Y pensando descubrió también su vocación de apóstol de la luz. Entonces se dedicó a encender velas, de todas las características, tamaños y edades, para que hubiera mucha luz en el mundo. Cada día crecía su alegría y su esperanza porque en su diario consumirse, encontraba por todas partes velas. Velas viejas, velas hombres, velas mujeres, velas jóvenes, velas recién nacidas y todos bien encendidas. Cuando presentía que se acercaba el final, porque se había consumido totalmente al servicio de la luz, identificándose con ella, dijo con voz muy fuerte y con profunda expresión de satisfacción en su rostro: Cristo está vivo en mí. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con Él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Pero qué lástima que los seres humanos, sean en muchas ocasiones no solo malagradecidos, sino tontos, al no valorar y entender la herencia maravillosa que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo quiere entregarnos. Estaba escuchando que Michael Jackson, el cantante de pop, dejó una herencia multimillonaria a sus hijos. ¿Qué pasaría si los hijos se negaran a recibirla y se pusieran a vivir en la pobreza extrema? ¿No sería una locura? ¿No sería una estupidez? Pues quisiera decirte, que la riqueza que este cantante le dejó a sus hijos no tiene nada que ver con el tesoro, con la herencia que Dios nos ha dejado a ti y a mí, como hijos de Dios, herederos del reino, desde nuestro bautismo. Y sería la mayor estupidez que siendo herederos del reino, del Dios del amor, nos pasemos la vida en este mundo, viviendo como pordioseros, pidiendo limosnas de amor, olvidándonos de nuestra dignidad de hijos de Dios, despreciando la herencia maravillosa de amor que Dios depositó en nuestras manos, a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, y nos la pasáramos, recibiendo a través de las mentiras del diablo, la condenación, la muerte y el infierno eterno. La bendición y el tesoro más grande que nos ha dado Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, es la salvación, la redención, el perdón de los pecados, que nos permite no solo llamarnos, sino ser hijos de Dios, herederos del reino. Dios, nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor, nos eligió antes de crear al mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, pero no por imposición o la fuerza, sino por amor. Por lo tanto, si una persona no se abre a la experiencia del amor de Dios, le va a resultar más que difícil, imposible, dar una respuesta a este maravilloso llamado a la santidad. En esta segunda lectura, San Pablo nos dice que ser llamado y elegidos por Dios, es la más grande bendición que hombre alguno pueda tener en esta vida. Y esta bendición, todos los católicos la recibimos desde nuestro bautismo. ¿Para qué hemos sido llamados y elegidos? Para ser santos e irreprochables, para escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, para hacerlo vida, para creer en Dios, y ser marcados con el Espíritu Santo prometido, a través del cual el Señor quiere derramar sobre nosotros el tesoro de gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, y podamos así nosotros, recibir la redención, el perdón de los pecados. Nosotros estamos destinados, por decisión de Dios, nuestro Padre, para seamos una alabanza continua de su gloria, para que seamos felices, vivamos en paz, a través del amor, compartiendo la palabra de Dios, permitiendo así que la salvación llegue hasta los últimos confines de la tierra y siendo instrumentos de salvación para los que nos rodean. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así, pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. A los que hizo justos y santos les da la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos eligió desde antes de crear al mundo, y nos predestinó a ser santos, como Él es santo. ¿Cuándo nos elige? Cuando respondemos a su llamado. ¿Para qué nos llama? Para hacernos santos y justos. Ojo.
No se trata de que nosotros seamos santos, sino de disponernos en humildad a dejarnos hacer santos por Dios. El santo no nace, se hace, es Dios el que nos va a hacer santos y justos. Cuando un alumno de medicina se inscribe a la universidad, no significa que por el hecho de estar inscrito va a ser doctor. Sino que se compromete a ser alumno, a asistir diariamente a clases por varios años, estudiar y recibir a través de los maestros las enseñanzas, que le van a dar los conocimientos necesarios para que llegue a transformarse en un doctor. Lo mismo sucede con Cristo. El llamado, la elección, significa que tenemos la entrada a la universidad de la santidad, pero de ahí sigue nuestra disposición para ser discípulos de Jesús durante toda nuestra vida, sabiendo que tenemos mucho que aprender, para llegar a formarnos y transformarnos en hombres y mujeres santos. Recuerda, en esta escuela de la santidad, lo importante no es lo que tú puedas hacer por Dios, sino lo importante, es lo que Dios puede hacer por ti. Por lo tanto, déjate hacer por Dios. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Ustedes son testigos y Dios también, de que nos portamos como santos, como hombres buenos y correctos respecto de todos ustedes que ahora creen. A cada uno los seguimos como un padre a su hijo. Los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna del Dios que los ha llamado a su propio reino y gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que es llamado a ser santo, debe portarse como tal, porque no se trata solo de hablar de Dios, sino de vivir en Dios y con Dios. ¿Qué significa la palabra santo? Significa el que es, por eso el primer nombre que Dios revela de sí mismo a Moisés, en la zarza ardiendo es Yahvé, que significa: yo soy el que soy y yo soy el santo. O sea, Dios se revela, como el ser perfecto por excelencia, ni fue, ni será. Nosotros en cambio, estamos llamados a ser santos, o sea, a ser cada día, mejores padres de familia, mejores parejas, mejores hermanos y hermanas, mejores hijos de Dios. En la medida en que tú crezcas en el ser, en la medida en que seas hoy mejor persona que ayer, en todas las áreas de tu vida, en esa medida caminaste hacia la santidad. De lo contrario, caminaste en sentido contrario, hacia la imperfección, hacia la tibieza, la mediocridad, el pecado y la condenación. ¿Cuándo se termina este camino hacia la santidad? Cuando lleguemos a ser perfectos, como Dios es perfecto. Así es que pregúntate, ¿cuánto me hace falta para llegar a ser perfecto padre o madre de familia, perfecto esposo o esposa, perfecto hermano o hermana, perfecto hijo o hija de Dios? Y yo te diré si tienes tiempo de descansar en esta vida. Mi abuelita diría que descansen en paz los muertos, nosotros tenemos mucho camino por andar. Entendiendo que Dios no nos pide la perfección humana, en cuanto a no tener ningún defecto, sino que nos pide la perfección divina, que consiste en ser perfecto en el amor. Un sacerdote, cuentan, se aproximó a un herido en medio del fragor de la batalla y le preguntó: ¿quieres que te lea la Biblia? Primero dame agua, que tengo sed, dijo el herido. El capellán le convidó el último trago de su cantimplora, aunque sabía que no había más agua en kilómetros a la redonda. ¿Ahora? Preguntó de nuevo. ¿Quieres que te lea la Biblia? Primero dame de comer, suplicó el herido. El capellán le dio el último mendrugo de pan que atesoraba en su mochila. ¿Ahora? Preguntó de nuevo. ¿Quieres que te lea la Biblia? Tengo frío, fue el siguiente clamor, y el hombre de Dios se despojó de su abrigo de campaña pese al frío que calaba y cubrió al lesionado. Ahora sí, le dijo el herido al capellán. Háblame de ese Dios que te hizo darme tu última gota de agua, tu último mendrugo y tu único abrigo. Quiero conocer a quien te hizo capaz de amar a alguien sin conocerlo. Necesitamos los padres de familia, sobre todo, no solo hablar, sino actuar, para que nuestros hijos al ver nuestro testimonio de amor, sean los que nos pidan conocer a Cristo y no tengamos que imponérselos a fuerzas, haciendo acopio de nuestra autoridad. A muchos de nuestros hijos Cristo tendría que decirles lo mismo que a sus apóstoles, acerca de las autoridades de su época. Hagan todo lo que les digan sus padres, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Recuerda, la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Que Él los fortalezca interiormente para que sean santos e irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el día que venga Jesús, nuestro Señor, con todos sus santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo va a fortalecernos Dios interiormente? A través de la escucha de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, a través de la oración.
Los santos no nacen, se hacen, los hace Dios a través del Espíritu Santo. Así como para estar fuertes físicamente hay que comer 3 veces al día. Así para estar fuertes espiritualmente, necesitamos estar alimentándonos constantemente de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la oración. Una persona que se encuentra débil físicamente, está expuesta a contagios, enfermedades y a la muerte. Una persona que se encuentra débil espiritualmente, está expuesta al pecado, a los vicios, a la condenación. Una persona débil espiritualmente, cae fácilmente en la tentación. Por eso para ser irreprochables tenemos que fortalecernos interiormente con el amor de Dios. Muchas personas intentan salvarse solos a sí mismos, pretenden de alguna manera dominar el pecado, los vicios, estos ataques de pereza, eso no funciona, ¿por qué? Porque de la misma manera que pretendemos sacar, por más que queramos y tratemos, de eliminar la oscuridad de una habitación, no vamos a lograrlo, nos vamos a desgastar, es un esfuerzo en vano, ¿por qué? Porque la única manera de eliminar la oscuridad, de sacarla, es llevando luz a nuestras vidas. Por lo tanto, ojo, la clave no está en atacar o tratar de evitar, quitar o dominar la parte que no nos gusta, la clave está en sabernos alimentar espiritualmente, para que entre la luz en nuestras vidas y la oscuridad sea vencida. Los santos son personas que tienen luz, porque sus almas están llenas y despiertas. ¿Y por qué ellos tienen luz y la mayoría no? Porque escuchan la palabra de Dios y la hacen vida, porque oran, se acercan a los sacramentos. Solo tiene luz el que ha ido recogiéndola, cultivándola. La luz, está en el mundo, pero hay que ir sabiendo recogerla alimentándonos espiritualmente. Todo el que tiene la luz en sus manos la tiene por su perseverancia, constancia y esfuerzo. Y, naturalmente, no se conquista en un solo día. Se van acumulando trozos de luz, pedacitos de amor. El alma solo brilla después de muchos años de esfuerzo de recogida. Pero qué milagro morirse con el alma encendida. Dios puede darnos la comida para comer, pero no comer por nosotros. Puede darnos el aire para respirar, pero no respirar por nosotros. Por lo tanto, hay una parte que depende de Dios y otra que depende de nosotros. La santidad es algo que se logra con la colaboración del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Es un trabajo en equipo. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. El Señor Jesús, después de llamar a sus discípulos, los formó, y después de formarlos, los transformó en evangelizadores, apóstoles de su palabra y los envió a que llevaran el Evangelio a todos los hombres. Les manda que vayan sin ninguna seguridad humana, sin ningún apego, con pureza de intención, con una gran fe y amor a Dios que estará con ellos a través de su Espíritu Santo, llenándolos de poder, valentía y fortaleza. Muchas personas sienten que para ir a predicar les hace falta muchas cosas y como no las tienen, no lo hacen. El problema con los católicos, para ir a predicar, no es lo que nos hace falta, es lo que nos sobra. Egoísmo, indolencia, pereza, falta de compromiso, miedo, desidia, inseguridad, etcétera, etcétera. Si Dios nos quitara todo lo que nos sobra, lo que quedaría de nosotros es nuestra esencia. El amor, que nos transforma en hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra naturaleza de niños, obedientes dóciles, como los apóstoles, que se fueron a predicar. En muchos lados nos recibirán, en otros lugares no. Por eso en este Evangelio Dios nos dice claramente, si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. El Señor nos dice en Mateo 7:6, no tiren las cosas sagradas a los perros, ni las perlas a los puercos, para que no se tiran sobre de ellas y las pisoteen. Cuando vamos a predicar, muchos recibirán la palabra de Dios como hijos de Dios y será para ellos como para nosotros una bendición, pero otros, recibirán la palabra de Dios, como perros y puercos, y como tal van a ser tratados al final de los tiempos. ¿Tú cómo recibes la palabra de Dios? Todos los católicos tenemos que vivir en estado de misión. Los padres de familia son misioneros de sus hijos, los maestros de sus alumnos, los médicos y enfermeros de sus pacientes, los voluntarios de aquellos a quienes asisten, los párrocos y sus colaboradores de los fieles de su parroquia. En este momento de nuestra historia, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos quedarnos sin hacer nada, viendo cómo nuestro mundo, nuestra sociedad, cae en manos del pecado, del demonio, de la carne. Sería una postura irresponsable e indigna de un buen católico.
Para ser misioneros se requiere alivianarnos, despojarnos de toda carga inútil, para ser libres. Libres para aceptar esta dimensión propia de la vocación cristiana. Libre de la cobardía y de los miedos. Libre de pretextos tontos e irrelevantes. Libre para responder a Dios con generosidad, sin ataduras de instintos y pasiones egoístas. Libres para seguir dócilmente las luces y los movimientos del Espíritu Santo dentro de nosotros mismos. Se nos pide ser libres de todo apego a los bienes y medios materiales, para presentarnos con el Evangelio puro. Libres de todo orgullo y ansia de poder, con la conciencia clara de que somos servidores. Se nos pide estar únicamente equipados con un gran amor a Jesucristo, nuestro modelo. Equipados con el Evangelio hecho vida. Equipados con los sacramentos y la oración. Equipados con la confianza en Dios y con la esperanza en la acción del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Equipados con un corazón valiente y dispuesto para decirle a Dios: hágase en mí según tu palabra, cúmplase en mí tu voluntad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de San Mateo capítulo 10, versículo 40. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En algunas ocasiones, al leer esta lectura, sentí que era un poco injusto. ¿Por qué? Porque dice esta lectura, que el que recibe a un profeta, por ser profeta, recibe recompensa digna de un profeta, solo por el simple hecho de recibirlo, sin necesidad de pasar, por las pruebas, trabajos, sufrimientos, persecuciones que pasa un profeta. Pero luego entendí, que recibir al profeta, significa recibir no tanto al profeta, sino el mensaje que trae el profeta y hacerlo vida. No significa solamente pasarlo a la casa, o invitarlo a comer. Sino dejar que el evangelio predicado por el profeta, entre en mi corazón y se traduzca en vida de entrega y amor a Dios, y a los que me rodean. Cuenta un misionero, que cuando una mujer hindú se hizo seguidora de Cristo, su marido y otros parientes trataron de hacerle la vida imposible. Un día el misionero le preguntó: cuando tu esposo se enfada y te hostiga, ¿qué haces? Le preparo una mejor comida y le barro mejor el piso, replicó la señora. Cuando me habla ásperamente, le respondo con suavidad. En todo lo que hago procuro demostrarle que desde que me hice católica soy mejor esposa. Ese marido se resistió a todos los sermones del misionero, pero no pudo rechazar la prédica práctica de su mujer. El Espíritu Santo se valió del gentil testimonio de aquella ama de casa y más tarde el hombre aceptó a Jesús. Cuando alguien nos trata mal, tenemos dos alternativas: abrigar resentimientos o buscar medios de demostrar el amor de Dios a nuestro contrario. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de San Lucas capítulo 10, versículo 10 al 12. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También es cierto, que quien desprecia a un predicador, desprecia a Dios mismo, y desprecia su propia salvación. El Señor nos manda a anunciar el Evangelio, nos escuchen o no. Si no nos escuchan, los que salen perdiendo son los que se niegan a escuchar el mensaje de salvación. Por eso dice Jesús que esos que se niegan a recibir el mensaje de salvación, serán tratados peor que Sodoma y Gomorra en el fin del mundo. En mis inicios de predicadora, una prima mía me invitó a predicar en su casa. Al cabo de un tiempo, el esposo de mi prima, me mandó a hablar para decirme: como prima eres bienvenida a mi casa, pero como predicadora, no quiero que vuelvas. Sin decirle más, tomé mi Biblia y la abrí precisamente en este versículo y se lo leí. Después cerré la Biblia y le dije: te convendría más correrme como prima, porque no perderías más que la relación con un ser humano, pero si me corres como predicadora, estás perdiendo tu relación con Dios. Inmediatamente, mi primo se retractó y me dijo: no te creas, sigue viniendo, no hay ningún problema. Así como el Señor es generoso para bendecir a quien recibe a un predicador, también es duro para castigar a quien no le recibe. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos.
Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debido a que la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos, la comunión entre las iglesias reclama que las que tienen más evangelizadores, catequistas, consagrados, predicadores, sacerdotes, los envíen a aquellas que tienen menos o que están urgentemente necesitadas. En esto debe prevalecer el bien supremo de toda la iglesia, sobre el bien particular de una iglesia local. Desgraciadamente me he encontrado en mi trabajo como predicadora, a muchas personas territorialistas, que se aglomeran en una sola parroquia, en una sola iglesia, queriendo trabajar todas al mismo tiempo en un solo lugar, peleándose por los ministerios existentes, y se niegan a ir a trabajar donde realmente son necesarias. Y no contentas con esto, critican, persiguen, atacan, a las personas que generosamente se ofrecen a ir a trabajar en las iglesias necesitadas. Y existen otros católicos que ni en su parroquia, ni fuera de ella trabajan, católicos que se van dejando envolver con tantos compromisos, con tanto trabajo, que se les olvida realmente cuál es su verdadera misión en el mundo, y se dejan confundir por los criterios del mundo, por los medios de comunicación, por lo que los demás dicen que deberían de ser. Había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas, ve qué fácil es. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ve qué bellas son. Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución, no dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha a Dios, tu Creador». Y dicho esto, el búho desapareció. ¿A Dios, mi Creador? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar en su interior la voz de Dios, diciéndole: «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje, tienes una misión, cúmplela». Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales que, por miedo al reto, solo dan espinas? ¿Cuántos, naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos un destino que cumplir y un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida cumplir nuestra misión en el mundo, conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Nunca lo olvides. Tú eres católico, tu misión es predicar, llevar la palabra de Dios, trabajar para la extensión del reino. Yo creo que más que pedirle a Dios que mande trabajadores a su viña, debemos más bien pedirle, que los trabajadores escuchen el llamado de Dios, y vengan a trabajar. Que los católicos nos enteremos, que somos velas y fuimos hechas para alumbrar, que somos sal y fuimos hechos para salar. Que Dios permita a los que no han escuchado el llamado, escucharlo. Y a los que ya lo hemos escuchado, responder cada día a ese llamado con más amor, con más fe, con más entrega, con más autenticidad. Pedimos oración por todas las misiones que tenemos en puerta, para que Dios derrame su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de los dones, de las gracias, de la sabiduría y del amor que necesitamos para llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando,
por Emérita, por Carmen Hermosillo, por Jackie, por su hija, por Manuel Méndez, por Petrita, por Lupita García, por André, por Rocío Romero, por la suegra de Esmeralda, por el hermano de Mary Abando, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio en Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe y sabiduría a todos los que participamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.